Ahora estamos entrando en los hijos de David. No voy a hablar mucho de muchos, solamente tocamos el domingo pasado a Amnón, Tamar, también, bueno, hablamos que Tamar no era en sí hija de David, pero sí era hermana de Absalón. Hoy vamos a hablar de Absalón. Vamos a hablar de otro hermano de él que se llamaba Adonías, que son de los que más se conoce en la palabra. Y a través de las dinámicas que ellos vivieron vamos a entender muchas cosas y aprender. Yo soy sincero, yo no sé cuántas veces he leído este tema, pero cada vez que uno vuelve a estudiar, realmente es estudiar, uno se da cuenta de que sabía cosas que estaban equivocadas o tenía la idea de que algunas cosas eran así y se da uno cuenta que no son así, y las otras pues definitivamente yo no sabía nada de eso y comienza a abrírsele uno la mente al conocimiento, a entender muchas cosas. Sobre la enseñanza de hoy, vamos a abordar el tema de Absalón, no todo, pero gran parte. También, yo digo, hay una reingeniería en mis pensamientos, en mi forma de ver algunas cosas, sobre todo porque de verdad tengo el compromiso de agradar a Dios, de seguir su palabra y lógicamente mi gran celo es que la iglesia también pueda conocer, entender y crecer en esto. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos cuida, Señor, nos cuida, Señor. Eh, Estos son como las partes importantes. Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 1 al 9, que ya lo hemos leído, que nos dice lo siguiente: estos son los hijos de David, que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito de Ahinoam, jezreelita; el segundo, Daniel de Abigail, la de Carmel; el tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesur; el cuarto, Adonías, hijo de Hagit; y el quinto, Sefanías. Bueno, ahí cuenta todos los hijos que se le registraron a David. Lógicamente, como hemos hablado en el cuadro se conoce de 8 esposas de David. Se menciona o no se menciona mucho en este, ¿cómo se llama? En este recuento mucho a Mical, porque Mical no tuvo hijos, solamente se menciona o se hace énfasis en las esposas que tuvieron hijos conocidas, pero también dice la palabra que él tuvo otras esposas y otras concubinas, y con las otras esposas y las otras concubinas también tuvo hijos que no aparecen registrados muy claramente en la palabra, o al menos en el canon que nosotros tenemos. Tal vez en otros libros aparecen como referencias históricas, pero en el canon que nosotros manejamos no lo encontramos. Okay. Entonces, y también está la otra porción, segunda de Samuel 13, que usted sabe, es donde se relata el tema de Amnón y Tamar, cuando, o sea, Amnón se acuerda que Amnón violó a su hermana no, violó a Tamar, pero el énfasis al arrancar el capítulo 13 es que dice: aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y bueno, usted sabe el relato que está ahí. Entonces es interesante porque yo les decía el domingo pasado, aunque está relatando lo que pasó entre Amnón y Tamar, el énfasis o la importancia o la referencia que se hace en el capítulo 13 es sobre Absalón. Es interesante, Absalón se le describe o se habla de él desde el capítulo 13 hasta más o menos el 18, que está la muerte de él. O sea, bastante texto hay sobre la historia de este hombre. Ahora, es recordado tanto como Amnón por ser personas que tenían nombres especiales. Yo digo que David tenía una perspectiva de lo que sería su reino,
y de acuerdo a la perspectiva que tenía su reino, así le puso el nombre a sus hijos. Él, por ejemplo, en Amnón, yo les decía, Dios es fiel, fidelidad. Él creía que sería una de las bases que se tendrían en cuenta para el desarrollo, para la construcción del reino. Pero sabemos lo que pasó con Amnón, no fue precisamente fiel. Y le pone al segundo hijo, o al tercero, porque este es el tercero, a Absalón le pone padre de paz, y resulta que Absalón fue uno de los más violentos. No trajo la paz, sino todo lo contrario, trajo divisiones, trajo resentimiento, trajo peleas familiares, divisiones del reino, este Absalón. O sea, lo que deseó David para su reino a través de sus hijos no se dio. Ahora, adelantándome un poquito, el problema, porque la realidad es esa, a veces nosotros tenemos muy buenas intenciones con nuestros hijos y resulta que nuestros hijos tomarán sus decisiones y las decisiones que a veces toman ellos no son precisamente las que nosotros deseábamos o que precisamente nos llena de orgullo. Hace años hubo un escándalo allá en Córdoba por un magistrado, perdóneme que haga la referencia, le ha pedido Pretel, no lo conozco, pero bueno, lo que usted se sabe del manejo que le dio Pretel al tema de una sentencia y todas esas cosas, una corrupción horrible. Pero yo conocí a una tía de él y esta tía me decía, yo no entiendo si los papás eran las personas más respetadas en todo Córdoba, una persona tan seria, ¿de dónde salió ese tipo? ¿De dónde? O sea, fueron decisiones que ellos tomaron, ¿me entienden? Y yo te digo, fíjate, una mala decisión no solo avergüenza a los padres, sino a veces a toda la familia. Y a veces uno dice, no, yo hago esto y esto es problema mío y a nadie le tiene que importar. Amado, a veces nuestras decisiones van a afectar a nuestros hijos, tal vez van a afectar a nuestros padres y a toda la familia. La vergüenza trae dolor a toda la familia. Y por ejemplo, David no fue la excepción, al contrario, nosotros vemos en el capítulo 13, en el versículo 37, dice, bueno, cuando ya usted sabe que Absalón, bueno, Tamar fue violada y Absalón se vengó y mató a su hermano. Dice acá en esta porción, así, más el versículo 37, más Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiú, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días, y así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. O sea, el desconsuelo, el dolor que había en su corazón, tanto por Amnón, que había muerto, como por Absalón, por la decisión que había tomado. Y realmente lo que Absalón merecía era que lo mataran, que el papá tomara justicia y lo sacrificara. Pero bueno, se dio una situación ahí en la que se tuvo misericordia de Absalón, y lo que decidieron fue que se mantuviera en el destierro. Y luego del destierro él se acerca, pero no puede acercarse al reino, a la casa del rey. Y bueno, eso más o menos vamos a verlo ahora en adelante. Pero el contexto de todo esto, usted sabe, David ya era rey, había traído unidad, prosperaba la nación hebrea, pero también se dio la situación de David, Urías y Betsabé. Usted sabe, él se enamoró, le puso el ojo a Betsabé, la esposa de Urías, y tramó todo un complot para que mataran a Urías y quedarse con Betsabé. La hija que le salió de ese embarazo, o el hijo que le salió de ese embarazo, murió. Al poco tiempo de haber nacido, pues murió. Y entendió a través del profeta Natán que vendrían consecuencias tanto para David
como para toda su familia. Habrían consecuencias del pecado que él había cometido. Y yo siempre, bueno, les estaba diciendo, Dios puede perdonar nuestros pecados. O Dios, si nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona. Pero a nosotros nos toca asumir y afrontar las consecuencias de ese pecado. ¿Entiendes? Como, bueno, cualquiera de las personas que estamos viendo ahora de lo que está pasando, sí, perdónenme, lo siento, sí, está bien, Dios los ha perdonado, pero las consecuencias de ese delito les toca afrontarlas. A veces algunos cárcel, bueno, todas las cosas que pasan. Y bueno, como decía la vez pasada, Amnón tenía todo para ser rey, pero emocionalmente era inestable, influenciable. Y precisamente por ser inestable y ser influenciable, ¿qué ocurrió? Tomó malas decisiones, se dejó llevar por sus emociones y terminó violando a su hermana y después su hermano lo mató. Ese es más o menos el contexto. Volvemos a quién era Absalón. Absalón era el tercero de los hijos de David, ya lo vimos. Eso no es una cosa pequeña. Era hijo del gran David. O sea, uno de los reyes más respetados y recordados en todo Israel, a pesar de la patinada esta que tuvo con Betsabé y con Urías. A pesar de todas esas cosas, fue respetado y amado porque trajo prosperidad, porque regresó. No hemos visto como todo este tema de gobierno y todas estas cosas familiares, pero paralelo a todas estas cosas vienen ocurriendo cosas a nivel espiritual o religioso en la vida de Israel. David trae el arca, la presencia, restaura la adoración, establece lo que se llama el tabernáculo y vuelve la exaltación a Dios. En medio de todo eso, paralelo en su vida personal, o comienzan a ocurrir todas estas cosas que hemos visto. La mamá de Absalón era Maca, hija de un rey extranjero, que también llegó a una conciliación con David de no agresión. ¿Y cuál era la mejor forma de hacer esas alianzas? Se casaban. ¿No? Me caso con tu hija, entonces eso garantiza que yo no me voy a meter con tu reino, y al revés. Entonces, muchos de los matrimonios de David, aunque nosotros hoy en día no lo veamos con buenos ojos, se hicieron por alianzas políticas. Y bueno, por alianzas políticas, y también vemos los frutos de todo esto. Ahora, Absalón es un personaje destacado por su belleza, por su abundante cabellera, por su presencia. Ahí vemos, por ejemplo, una escena que narran, que él entra y se hace acompañar de unos corceles y todas estas cosas, y la gente iba hablando de él, viene el rey, mira el poderoso, y él con su cabello y todas esas cosas, mostrándose todopoderoso y altivo. Bueno, y también fue, por todo lo que vemos, un hombre muy inteligente y con un espíritu crítico. Tener un espíritu crítico y ser inteligente, eso no es pecado, es un regalo de Dios. El problema es cómo utilizamos la mente crítica y la inteligencia, cómo la utilizamos, porque nos puede ayudar a construir o a destruir. Ahora, tuvo también todo para ser un gran rey, pero el problema, mientras que el otro era, voy a decirlo de esta manera, emocional, Amnón, el problema de Absalón era su corazón, lo que había en su corazón, las heridas que había en su corazón, y cómo esto lo fue desarrollando o influenciando. Yo les decía, la violación de Tamar es clave porque es como el punto de partida que muestra muchas cosas. Número uno, la importancia de este personaje. Dos, comienza a mostrar cómo manejaba él las crisis, porque una crisis te puede ayudar a construir o a destruir, ¿cierto? A influenciar positivamente o todo lo contrario. Yo he visto familias que de una crisis, que de un problema, se vuelve como la excusa perfecta para reconstruir lo que estaba mal. Pero en este caso, la violación de Tamar, un hecho doloroso y negativo, genera todo lo contrario, venganza, odio, muestra el corazón de Absalón, una persona que por 2 años
le dijo a la hermana, quédate calladita, no te preocupes, esto lo resolvemos. Y por 2 años, el veneno rumiándolo ahí, craneando cómo lo iba a hacer. Yo no sé, voy a decir algo feo, pero a mí también hay como personalidades, usted sabe, hay personas que son coléricas, hay una clasificación de coléricos, sanguíneos, flemáticos, melancólicos, es una clasificación genérica y que tiene sus problemas, porque al final pues hay una mezcla de todos, pero hay gente que, por ejemplo, los flemáticos y los melancólicos no reaccionan, pero las cosas les quedan ahí dando vueltas. Yo soy de ese tipo. Por ejemplo, cuando he sido ofendido, cuando algo me hiere, yo, ya ahora como cristiano, yo comienzo como el proceso de meditar el tema de la herida. Por ejemplo, a veces digo, ¿por qué lo hizo? Me quedo callado ¿por qué hizo esto? ¿Por qué esta persona reaccionó así conmigo? Y en el proceso me voy dando cuenta. Por ejemplo, cuando fue el tema de mi papá, yo cuando comencé a descubrir el abandono y todas estas cosas, ¿por qué mi papá? Al principio me llené de odio. Claro, comencé a pasar trabajo económicamente, todo lo que comenzamos a vivir como familia, y yo decía, él tuvo la culpa. ¿Cómo es posible que él tomó estas decisiones? Está callado, pero ahí procesando el dolor y el veneno. ¿Me entiendes? Pero después cuando me convertí, que hice la pregunta, ¿por qué mi papá hizo esto? Entonces comencé a darme cuenta de su contexto, el lugar donde nació, cómo evolucionaron algunas cosas, y pude entender muchas cosas, y eso me ayudó a perdonarlo. Entonces, a mí me toca hacer como todo ese proceso con el dolor y con muchas cosas, ¿me entiendes? Pero estas personas, este tipo de personas, somos como la olla de presión. Nos quedamos callados y a veces como medio pitamos. Pero el día que explota, mi hermano, los pedazos hay que ir a recogerlos allá a Barranquilla. Entonces, y hay otras personas que por el contrario son sanguíneas, o el colérico también, que reaccionan de una vez y, por ejemplo, mi esposa, y ya, ¿me entienden? Ya, se desahogó, te dijo lo que tenía que decir, punto, y ya, ¿me entiendes? Pero en cambio, como yo proceso la cosa, bueno, entonces, hay diferentes tipos de personalidad, pero cómo las manejamos es nuestra decisión. O sea, yo no me puedo agarrar que no, sí, yo sí voy por el mundo haciendo esto, porque yo soy así, no, yo tengo que tomar una decisión frente a todas esas cosas. Y toco este tema porque hay muchas de las cosas de Absalón que yo vi en mi vida. Por ejemplo, Absalón era un hombre que procesaba la herida. Ah, sí, te hicieron esto, ok, no te preocupes. Déjalo ahí, déjalo ahí. Y procesa la herida hasta que 2 años más después se ve lo que sucedió. Eso es un tema que en mi vida yo he tenido que trabajar porque no puede ser que 2 años yo voy a estar procesando algo que me hicieron por allá. No, es que cuando yo vi, si tuviera cuando Jaime cogió y me parqueó el carro al frente para que yo viera que él tenía, en esa época tenía como creo una Duster, para que yo viera que él sí puede tener una Duster y yo no puedo tener sino mi carrito. Entonces eso me lo hizo para ideas mías que yo proceso y termino envenenándome. Cada vez que yo veo a Jaime, lo miro, sí, ahí está él otra vez, parqueando su carro, ¿me entiendes? Por esa situación, ese manejo, tengo que cambiarlo, aprender a manejarlo. Eso es una decisión. Yo les decía, Absalón, capaz de organizar la muerte de su hermano como resultado de la amargura que siguió creciendo en su corazón. ¿Se acuerdan que la porción dice, no le dijo nada a su hermano?
sino que guardó silencio. Porque ni siquiera fue a reclamarlo, oye, ¿tú por qué hiciste eso? ¿Tú por qué te metiste? Nada. Guardó silencio y procesó la amargura por años, hasta que finalmente dio fruto esa amargura que él guardó. Luego huye por 3 años, dice en el versículo 37 y 38 que leímos, y se mantiene apartado, sin importar también el dolor que le estaba causando a su papá. Él no se acercó para decirle, papá, perdóname. No. Al contrario, él dio por hecho de que el rey tenía que buscarlo, porque él había sido justo. Él había hecho justicia, sin importar cuánta gente se llevó por delante. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí, porque aquí viene un momento en que hay cosas que se recomponen en mi mente, en mi corazón, en mi vida. El espíritu de Absalón. Absalón en el mundo espiritual es identificado como un espíritu de rebelión. Y esto no opera solo, sino que siempre está conectado con el odio, con la manipulación, con el oportunismo, alguien que no está sujeto a las autoridades de ministerios ni nada. Siempre es algo rebelde, ¿entienden? Entre los pentecostales, esta es una expresión, espíritu de Absalón, o una categoría que asignamos a un ente espiritual que tiene las características de este personaje bíblico. Quiero decirte, yo estuve, no le voy a decir que leyendo, porque ahora es más rápido verse las prédicas en audio, en video, pero estuve viendo varios de los que han sido como ¿cómo decirlo? La gente que más habla de estos temas, y esto más que todo dentro del mundo pentecostal. Los pentecostales somos los que creemos en la manifestación del Espíritu Santo y todas estas cosas. Y yo vi, porque yo me crié así, con la idea de que cuando yo pienso en Absalón, estoy pensando en el espíritu de Absalón, o sea, una cantidad de comportamientos que tiene un demonio, que toma a alguien y lo manipula. Entonces, cuando yo veo a la persona que tiene algunas de las características que ahorita vamos a hablar, entonces, ¿qué digo yo en mi corazón? Tiene el espíritu de Absalón. Y así me crié yo. Pero en este momento en que yo estoy armando estos estudios, como todo debe tener un fundamento bíblico, yo comienzo a buscar dónde está el espíritu de Absalón en la Biblia. Y el espíritu de Absalón en la Biblia no aparece. Entonces yo comienzo a buscar de dónde sacamos esa expresión del espíritu de Absalón. Entonces, bueno, hay una enseñanza de esta señora apellido Ten, que también es pentecostal o neopentecostal, como nos llaman a muchos de nosotros, y ella explica varias cosas. Número 1, en la Biblia no está. Esto viene por el discernimiento de espíritu. O sea, nosotros discernimos en el espíritu que esta persona tiene eso. O le asignamos esa categoría o ese nombre. Entonces, vuelve, como yo pongo ahí, el dilema entre el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, ¿qué fue primero? ¿El espíritu o Absalón? Y creo que ahí sí la respuesta es clara. El espíritu, el demonio, que ha estado en la tierra muchos más años que cualquiera de nosotros. Mucho más antes que Absalón. Entonces, el demonio o Satanás, ¿qué ocurre? ¿Qué hace? Manipula a la gente. Eso sí es claro en la Biblia. Eso es claro. Incluso en el Nuevo Testamento, ¿qué se dice? No tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. Entonces, si yo conecto estos conceptos, yo digo, claro, yo no tengo nada contra fulano, es contra el espíritu inmundo que lo manipula. Y ese espíritu, como veo el comportamiento que tiene el mismo comportamiento de Absalón, es un espíritu de Absalón. Pero realmente eso no existe. Existe un demonio que manipula a la gente. Ahora, lo que sí veo yo son las características de una persona como Absalón. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo veo a alguien que tiene todas estas características, yo lo he vivido
Cuando yo hago el examen, y siendo sincero, yo vi muchas cosas en mi vida como Absalón. Estoy hablando de una, acumular resentimientos. Hace años, confieso esto, tuve un primo que me hizo la vida imposible. Hermano, usted no sabe cuántas maldades me hizo ese tipo. Y hubo un día, hay dos personas que yo en mi vida llegué a odiar. Una fue mi papá y la otra fue esta persona. Y hubo un día en que yo estaba como tentado, yo estaba así y vi que la comida, vivíamos en la misma casa, y yo me quedé así y vi el plato que le habían dejado donde le habían dejado la comida, y yo miré así y vi abajo, vi racumín. Y yo dije, si yo le pongo unas cositas o sea, todo esto. Y sabe, ese momento yo estaba estudiando, estaba en la universidad, y tenía un compañero y él sí, él me dijo, Pacho, te estoy viendo lo que estás pensando. Porque él conocía todo lo que pasaba. Me dijo, no lo hagas. Toda tu vida te arrepentirás de eso. O sea, él no sabía, o sea, yo no le dije qué iba a hacer, pero él me vio. Estábamos estudiándola y él me vio que yo me quedé como distraído y miraba el plato y miraba dónde estaba el racumín y él lo percibió. O sea, fíjate, la misma conducta de Absalón. Un dolor tan intenso, acumulable, que deseaba la muerte de esta persona. Cuando yo me convertí, años después, la segunda persona que Dios me habló que tenía que perdonar era esa persona. Hoy en día nos saludamos, primo, ¿cómo estás? Yo te bendigo, ¿cómo va toda la cosa? Y hasta yo lo casé. Entonces, eso trae el Señor restauración, paz, bendición, ¿me entiendes? Pero, vuelvo al contexto, en algún momento yo me identifico con vergüenza con Absalón, ¿me entiendes? Porque Absalón es alguien que el rencor le crece tanto que no le importa quién se muera, un hermano, después más adelante el papá, no le importa, porque el dolor es más fuerte y también su ambición es más fuerte que la cordura, que los principios morales para él. Entonces, ahora, estas cosas de las que estamos hablando y de las que vamos a desarrollar sobre Absalón, sería fácil que yo viera una persona que tiene eso, fuera espíritu inmundo de Absalón y ya cambiara. Pero si usted es sincero, no va a cambiar enseguida. Si usted es sincero, lo que usted necesita es cambiar todas las conductas que tiene, que se conectan como las de Absalón. Si usted es vengativo, tiene que trabajar el tema del resentimiento. Si usted es oportunista como Absalón, primero tiene que revelársele, porque de pronto dice la persona, yo no soy yo, resentido yo. ¿Cuándo? Contrario, Absalón se presentó como alguien humilde, orgulloso yo. ¿Cuándo? Si yo soy la persona más humilde. Usted sabe, la humildad y muchos pecados, como alguien me dijo una vez, es como el mal aliento. Todo el mundo se da cuenta que uno lo tiene, menos uno. Entonces lo mismo pasó ahí, ¿me entiendes? Absalón no veía nada y con muchos de nuestros errores es así, ¿me entiendes? No nos damos cuenta y ahí es donde el Espíritu Santo tiene que revelarnos, traer convicción de pecado, como dice la Escritura en Juan. Dios mío, por ejemplo, yo te digo, estaba estudiando y yo comencé a reflexionar cosas, áreas en mi vida donde me conecté con Absalón. No, se me había olvidado el tema del primo hasta que yo volví a leer esto. Y me acordé que también estos días estaba contándole a alguien. Dice la Biblia que la disciplina al principio no es causa de gozo, pero a los que hemos sido entrenados en ella, podemos ver frutos de justicia, dice el Nuevo Testamento en Hebreos. Y hace años, yo con el tema de mi noviazgo con Milena, que arrancó, para algunos nunca caímos en pecado, pero no fue como de muy buen testimonio, porque Milena era alguien nueva, eso es otro tema. Entonces, la decisión fue, pastor,
yo era pastor de jóvenes, en este momento no está siendo de buen testimonio para la juventud que estás pastoreando. Tienes dos opciones: continúas con tu novia y te bajas del ministerio, o dejas a tu novia y continúas en el ministerio. Y yo dije, mira, voy a seguir con el mal testimonio. Si ustedes han visto todas estas cosas, yo necesito parar mi relación, pero también necesito bajarme del ministerio para restaurar mi corazón. Y en ese momento yo sabía que habían como 2 o 3 cositas que tenía que trabajar en mi corazón. Amados, 2 o 3 cositas. Mire, la persona que habló conmigo era la esposa del pastor en ese momento, el pastor Germán. La siguiente vez que yo vi a esta mujer, me la encontré saliendo de la iglesia y se me acercó y me dijo, Pachito, ¿cómo estás? ¿Cómo vas tú? Yo, qué mujer tan hipócrita, falsa. Las manos, yo quería como agarrarla por el cuello así como... Absalón, oye, Absalón. Y todas esas cosas, yo dije, Dios mío, y todo eso estaba en mi corazón, ahí oculto. La rebeldía, todas estas cosas estaban ahí. Hasta que Dios comenzó a revelarme, mostrarme, mira cómo está tu corazón, mira lo fácil lo sensible que eres. Aparentemente eres fuerte y eres tan sensible que todo te llena de resentimiento, todo te llena de dolor, todo. ¿Y hasta dónde te lleva el dolor? A desear la muerte de esta persona, a no sé qué cosa. Yo me di cuenta que yo había sido restaurado con todo. Cuando yo la volví a ver, pasaron como 6 meses que Dios trabajó con mi vida y todas estas cosas. Cuando yo la volví a ver y yo quería abrazarla, y bueno, además de pedirle perdón, sí, yo le pedí perdón, pero hay veces que tú dices, perdóneme, y ya, porque tengo que cumplir. Pero yo me di cuenta que ya yo la veía a ella y yo la amaba. Y años después, cuando estaba en República Dominicana, ya casado, cuando pasamos todo este poco de cosas, Pastor Germán me preguntó, bueno, te he visto que has dado fruto, que este tiempo ha sido bueno, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, yo quiero casarme. Dale para adelante. Entonces, bueno, nos casamos y nos fuimos para República Dominicana. Y en República Dominicana, Dios puso en nuestro camino a Celso Pérez, que nosotros le decimos Popín, y Dios comenzó a mostrarme a través de él lo importante que la esposa del pastor había sido en nuestras vidas. Lo clave que había sido cuando ella dijo, paren, para mostrarnos todas estas cosas. Mateo tiene ahora mismo 22 años, va a cumplir 22 años ahora este mes de septiembre. Pero si la pastora, ella se llama Iliana, si la pastora Iliana no mete su mano, Mateo tuviera como 25 años ahora mismo. Entonces Dios la utilizó a ella para pararnos, para reflexionar, para todas estas cosas y para sacar todas esas cosas que estaban en mi corazón y con las que yo tenía que trabajar una a una. Sería chévere, ¿cierto? Pastor, yo tengo el espíritu de Absalón, venga y sáquemelo. ¿Sí? Pero eso no es así. ¿Me entiendes? Sí, uno ora, Señor Padre, oramos por esta persona porque todo comienza por una decisión espiritual. Pero luego viene el trabajo con el carácter sensible, resentido, rebelde. Uno tras uno, hasta que uno puede ver el fruto en la vida de uno. Ahora, yo veo en Absalón, sobre todo ahora que están comenzando las épocas electorales, un político temible. Un político temible. Mira, número 1, Absalón contaba con el favor de su padre. 14 versículo 1 dice, conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. El papá lo amaba. O sea, el problema de Absalón no es porque no lo amara a su papá.
Pero él decidió levantarse con ese tema del resentimiento. Nosotros los costeños diríamos, con un espíritu ardido. Este man sí era ardido. Nada le parecía, todo le hería, todo, ¿me entiendes? Y a veces eh, hay políticos, o uno ve en la política, que les dan el aval, pero hermano, las traiciones que se ven ahí. Una vez el señor Luis Lamy me decía, mi hijo, lo más diabólico que hay en la política. Hace años estábamos conversando y yo veo toda esta cuestión de entramados que se arman. Entre más me acerco por una u otra razón, siempre me acuerdo lo que él me dijo. Todo lo que se teje alrededor de todas estas cosas y lo que se es capaz por este tema. Voy a poner un ejemplo. Hace poco, yo no conozco a esta señora, una que estuve, una concejal, que la detuvieron con con una cocaína dentro del carro. Creo que se llama Gloria Estrada, creo que fue ella. Y todo el mundo vio la noticia y, oye, esa vieja en el consejo, y comenzaron a sacarle el cuento de los maridos que ha tenido, de quién ha sido mujer, no sé qué cosa. Claro, por allá es que viene todo. Y comienza la investigación y descubren que fueron otros dos políticos que contrataron a un policía para poner la droga en el carro. Bueno, yo estoy relatando lo que se sabe. Yo no sé si eso es cierto, pero uno comienza a ver todo eso y dice, Dios mío, qué cosa tan diabólica, qué cosa tan maquiavélica, por decirlo de otra manera. Entonces, yo veo en Absalón todo eso, calculador, capaz de usar el mal contra los que le servían incluso. Mira esta porción aquí en el versículo 29. Dice, y mandó a Absalón por Joab. ¿Quién era Joab? En el inicio del capítulo 14, Joab es el que intercede, es un militar que intercede frente a David para que perdone en cierta forma a Absalón y lo traiga. O sea, Joab se porta bien con Absalón. Pero, y mira lo que pasa en el versículo 28. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey. Pero él no quiso venir y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad el campo de Joab, que está junto al mío, y tiene allí cebada, id y prenderle fuego. Mira la maldad de este hombre. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí, yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirme, ¿para qué vine a Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Veo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, mátame. Bueno, o sea, en pocas palabras, como tú no querías venir, te quemé la finca para ver si ahora sí vienes acá y vienes y me das la cara. ¿Qué tal como dice Francia, la belleza de tipo? O sea, calculó una cosa, no quiere, la maldad. Y Joab le había servido a él. Pero es más poderoso. Este tipo de personas no tiene lealtades, solamente consigo mismo, con lo que ellos quieren obtener, con nadie más. Y lo vemos que él atrás había conspirado contra su hermano, armó toda una treta, los voy a invitar a todos, una fiesta, pero al final lo que quería era matar a su hermano. Y mató a su hermano y después quiso matar a su papá. El corazón de este hombre. Y yo te digo, a veces uno dice, no, con fulano me comporté así porque se lo merece. Pero cuando nosotros dejamos que las cosas avancen, no tenemos control. ¿Contra quién procedemos? ¿Contra quién reaccionamos? ¿Y cómo tenemos que hacerlo?
para lograr lo que queremos. También bueno, en todo el relato vemos cómo Absalón comenzó a manipular a la gente. Por ejemplo, en el capítulo 15 dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos 50 hombres que corriesen delante de él. Eso fue lo que vimos en el cuadro anterior, en esa imagen. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía al lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, o sea, a David, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es uno de los de la tribu de Israel. Entonces Absalón les decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. O sea, en pocas palabras, mira, todo lo que tú dices es así como tú dices, pero nada de eso te va a escuchar el rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Mira como, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él les extendía la mano y los tomaba y los besaba. De esta manera hacía que con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba el corazón, Absalón robaba el corazón de los de Israel. Se presentaba, yo soy el que te puedo ayudar. Tú no tienes quien pelee por ti, tal, y ahí comenzó el cuadro de época de política. O sea, eso es una realidad. En República Dominicana tienen un dicho, dice, en época electoral lo más parecido a Dios son los políticos. Porque todo lo que tú le pidas, te lo conceden. Entonces, este hombre, o sea, ahora vuelvo acá, quiero hacer un paréntesis, yo no estoy hablando de que la política en sí sea mala, el problema es quiénes llegan a eso, con qué corazón, con qué actitud. Conozco gente que llega con muy buenos deseos de ayudar a la gente, y a algunos no les va tan bien, porque precisamente se necesitan otras cosas, pero en el caso de este hombre, cómo calculaba todo, cómo visualizaba todo. ¿Para qué? Para tener lo que él quería. ¿Qué quería él? Él quería ser el rey. Y estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera para llegar allá. Matar a quien tuviera que matar, aún a su papá, para llegar allá. Mira el corazón de este hombre difícil. Ahora, lo vemos a él que él aborrece a su hermano, promueve divisiones, hay veces ataca a la autoridad. Mira la forma en que ataca a la autoridad. A veces no es solo confrontándola, sino poniendo en duda su credibilidad. Así como hacemos los latinos. Es puro cuento. Ahí no nos damos cuenta que comenzamos a atacar la credibilidad. Pongo un caso en el hogar. Yo viví una situación, o sea, la tuve cercana, donde un tipo se casa con una mujer que ella tenía un bebé. Cuando se casan, ella tenía un bebé, una niña. Y cuando fue creciendo, este tipo se comportaba con la niña como su papá. Y la regañaba, y cuando la vio que la niña comenzaron a 10, 12 años y la niña comenzó a pintarse y no sé qué cosa, él comenzó, no señor, usted no se pinta, espera que tenga edad, y comenzó y a ser firme con la niña, y la niñita, yo quiero pintarme, yo quiero, y entonces la mamá le decía, deja que se vaya. Y entonces cuando se iba el papá, ¿qué quieres pintarte? ¿Cómo quieres? Y la niñita se pintaba y hacía todo lo que daba. O sea, ella no se dio cuenta que estaba atacando la credibilidad y la autoridad de este hombre,
de su papá o de su padrastro. Cuando llegó el tiempo, una situación difícil, la niña la encontraron con drogas, una cosa así, y él fue a sacarla de donde la tenía la policía. Y lo primero que la niña le gritó fue: tú no eres mi papá, tú no tienes nada que decirme. Yo hago en mi vida lo que me da la gana. Y todo eso donde nació, cuando comenzó a atacarse la autoridad y la credibilidad de él como padre. La historia de esta chica es bien triste y de toda la descendencia de ellos. Pero todo comenzó con desautorizarlo. Y a veces nosotros no nos vamos en contra de alguien, pero los desautorizamos. La policía, los jueces, todo lo que tiene autoridad. No nos damos cuenta del daño que vamos haciendo nosotros con nuestros comentarios. Entonces, necesitamos ser entendidos qué estamos construyendo. ¿Qué estamos construyendo alrededor nuestro o en nuestras vidas o en nuestros hijos? ¿Me entiendes? A veces el tema, hay unos memes por ahí. En nuestra época, en el colegio ponían una queja de nosotros. ¿Y nosotros qué decían? ¿Y qué decían nuestros papás? Nos daban una limpia. Profesor tiene la razón. Y llegaban al colegio para preguntar. Y el profesor dijo, y ahora no. No nos hemos dado cuenta cómo hemos comenzado a atacar la figura de autoridad de los profesores. Se van en un bruto. ¿Cómo se le ocurre mandarte esa tarea? No nos damos cuenta cómo comenzamos. ¿Y qué ocurre? El niño o el joven se levanta repitiendo las mismas ideas y los mismos comentarios sobre los profesores. Aquí hubo, bueno, aquí no, o sea, no en nuestra iglesia, pero yo sí vi el caso. Estaba con un pastor, fui a predicar una iglesia y estoy hablando con el pastor. O sea, él me recibió y esa cosa que me quedé hablando con él en la puerta mientras llegaba la gente y él tenía la costumbre que iba entrando la gente. Hola, ¿cómo estás? Y iba entrando una familia y el niñito le dijo: hola, pastor estúpido, ¿cómo estás? Ay, el niño tan atrevido, que no sé qué cosa. Y el pastor se lo quedó mirando y me dijo: de algún lugar habrá escuchado ese comentario. Que era lo que se hablaba en su casa. Ese pastor es un estúpido, ¿cómo se le ocurre? Entonces los niños, esa es la visión que tenían de su pastor, y cuando tuvieron la primera oportunidad, la hablaron. No nos damos cuenta cómo nuestros comentarios comienzan a las autoridades que ha puesto la ley o que ha puesto Dios. Necesitamos mirar qué hablamos, cómo lo hablamos y todas estas cosas. Oigamos primero. Yo sé, cuando yo estuve de asesor de un colegio, como en la parte espiritual, como yo entendía todas estas cosas, yo empoderando a los profesores, hablen con los papás, hablen, pero cuando me tocaban las charlas de familia, yo tocaba estos temas. Ellos nada más se quedaban mirando, porque era el comentario, uno oía, y los peladitos irrespetuosos, irreverentes con los profesores. ¿Por qué? Porque los papás legitimaron eso. Hubo un caso, yo conocí a los papás, incluso son como mis hijos espirituales, y yo tuve un sueño con un hijo de ellos. Y yo vi, el sueño era algo así. Yo soñé que el peladito, estábamos en el colegio, y yo vi cuando el peladito venía en el carro del papá y se metió contra la reja, y fue tan grande el golpe que terminó en la sala. Y el peladito se levantó así todo sucio. Yo ni sabía qué estaba pasando con ese pelado en ese momento. Y el peladito se levantó y, estoy bien, y se fue. Yo me quedé como pensando la cosa, y yo hablé con el papá. Yo no sabía lo que estaba pasando. Le comenté al papá, y el papá me dijo: qué bueno ese sueño, pastor, porque ese sueño me dice que mi hijo no tiene límites,
rompe barreras, que no sé qué cosa. Yo me quedé la cosa interesante, interesante. Bueno, poco tiempo yo le comentaba a la directora del colegio, oye, tú no sabes que me he quedado con una inquietud con este peladito, que tal. Y ella me contó, si tú supieras los problemas que tenemos con él. Yo le dije, ¿qué pasa? Este niño hace cosas y la amenaza es que el papá, como es abogado, nos va a demandar. Yo me quedé, ¿cómo así? Entonces yo cogí y busqué ven acá mi hermano, ven, ¿te acuerdas del sueño? Estaba averiguando y me he encontrado con esto. Tu hijo está en peligro, volándose las rejas de autoridad y todas estas cosas. No, porque tal y tal. Y en esos días hasta mandó una carta que le decía al colegio que si seguían, porque por las cosas que hacían, lo ponían en disciplina, te quedas en el recreo, no sé qué cosa. Y entonces sí, iba a presentar una queja ante el bienestar familiar. Se me salió lo carnal, hermano, y yo le dije, amado, preséntala. Porque según el Código de Infancia y Adolescencia, ese muchacho está en peligro. Y yo quisiera que viniera el bienestar familiar para mostrarle los peligros que tiene ese muchacho. Se quedaron así. Preséntala. Y yo te digo, si tú no la presentas en el próximo tiempo y no hay cambio, yo mismo voy a presentar la queja. Se me salió el carnal ahí. Eso quedó ahí. Se metió el pastor de él, vino, habló conmigo, que no sé qué, que no es necesario, que vamos a trabajar con él. Hoy en día, gloria a Dios, las cosas son diferentes. Pero mira cómo percepciones diferentes y el daño que podemos hacer cuando reforzamos una conducta negativa en un hijo nuestro. ¿Entiendes? Un paréntesis, no es bíblico, pero pasó. Cuando sorprendieron por primera vez a Pablo Escobar, que se robó un carro, la mamá lo insultó y que le dijo, mijo, si usted va a hacer maldades, hágalas bien hechas. Y ahí vimos la historia de Pablo Escobar. Ahí vimos la palabra de Pablo. Entonces, no, yo tengo que apoyar a mi hijo, sí, pero la Biblia también nos muestra que nosotros tenemos que estorbar a nuestros hijos cuando quieren hacer lo malo. Y tenemos que corregirlos. Hay momentos en que nos toca estorbarlos, porque si no se van a destruir. Y te pongo un ejemplo, la vida de Absalón. Este es un ejemplo de cómo este hombre fue creciendo en la maldad, en la ambición personal. Lo vimos ahí, se recomienda a sí mismo como dirigente. Si yo dirigiera a este país, esto si fuera justo, esto si fuera no sé qué, es que no me han preguntado a mí, es que el orgullo frente al promoverse y otras cosas más, ¿entiendes? Se mostró como capaz, como justo, como humilde, bueno, ya hemos visto, y lo más interesante, se mueve así sigilosamente entre todos, callado, entre la familia, por la espalda. Por eso es que cuando uno ve todos estos comportamientos, uno dice, eso es un demonio, eso es un espíritu, son conductas, lógicamente influenciadas por quién, por Satanás. Satanás comienza a colocar, tú puedes, tú eres capaz, que nadie te detenga, esos pensamientos, y el corazón del hombre que está dañado comienza a alimentarlos y termina siendo lo que hemos visto en esta historia. Ahora, ninguna tradición se justifica, pero siempre las queremos justificar, como pasa también con nuestros pecados y nuestras actitudes. Hombre, yo sé que está mal, pero es que, por ejemplo, el que está en el supermercado y abre las cosas y se las va comiendo y después no las quiere pagar y las deja por ahí. Que el éxito tiene, el éxito es de esa gente, esa gente tiene plata, el de uno, esa gente tiene plata, eso es un juguito, eso no le va a quitar nada. ¿Me entienden? Justificamos nuestros pecados, nuestras actitudes. Y saben, a veces, y si nuestros hijos están viendo eso,
¿Tú sabes qué conductas van a repetir? Las mismas. Las mismas. Tema de la traición del Salón. Atacó la autoridad y la sabiduría de su padre. Incluso llega un momento en cumplimiento a una profecía de que sus mujeres serían expuestas y Llega Absalón y como David sale huyendo, cogió y se encontró a las concubinas y cogió y se metió con todas las mujeres en público para que todo el mundo supiera que él estaba acostándose con las concubinas de su padre. No le importaba, o sea, ni el corazón de su papá, a él nunca le interesó eso. Ni la familia, ni nada. Pero mientras tanto el papá estaba diciendo, no me lo toquen, tengan misericordia de mi hijo. Interesante eso. ¿Sabe? Cuando yo veo esta historia y esta porción, me acuerdo del hijo pródigo, ¿sabe? Porque el hijo pródigo también hizo eso. En su corazón mató a su papá. La herencia solamente se recibe de un muerto. Y él pidió la herencia. Él pidió la herencia. O sea, en su corazón mató a su papá. Y el papá se dio cuenta que ya no tenía nada que hacer y, mijo, aquí está la mitad de la herencia, toma. Y al otro hijo también se la dio, porque el otro hijo, el que se quedó, no crean ustedes que se quedó sin nada. Le dio a los dos. Pero el hijo pródigo, después que malgastó todo, se acordó. Hombre, si yo podía estar mejor en la casa de mi padre, me devolveré, le pediré perdón. ¿Me entiendes? Y la historia queda cuando él vuelve a la casa y el papá lo perdona. Pero en este, yo digo, esta es como la segunda parte de la historia del hijo pródigo. El papá lo perdona, pero en el corazón del Salón sigue la maldad. Y cuando él lo perdona no quiere decir que cambie, al contrario, hace cosas peores. Y su papá siempre está pensando lo bueno para su hijo. No me lo maten. No le hagan daño. Y sabe, a veces también veo ese cuadro y nos vemos a nosotros. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho, no hagas esto? Y volvemos a hacerlo. Nadie me vio. O sea, Dios que aburrido. O sea, menospreciamos la sabiduría de Dios. Ya. Igualito como Absalón. Y después estamos metidos en problemas. ¿Y sabe cuál es la respuesta? ¿Por qué eres tan injusto conmigo? Se nos olvidan todas las maldades que hicimos y toda la rebeldía con la que nos hemos comportado con Dios. Pero también quiero conectarnos de nuevo, el corazón del Padre, David. Y David no es mejor padre, indudablemente, que Dios. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Cuando nos volvemos a Él, nos recibe en su casa, nos recibe en su abrazo y nos quiere restaurar. Es interesante también por lo de la muerte. Ahí vemos, él quedó enganchado ahí por el pelo. Usted puede ver el relato en el capítulo 18 de Samuel. Y es interesante porque de las cosas que nos pueden servir de vanagloria, a veces de las que más orgullosos nos sentimos, terminan siendo aquellas cosas que nos enredan la vida y causan nuestra muerte espiritual. A veces, ¿no? Yo soy, no sé, por ejemplo, tal vez el tema en estos días, bueno, hace como 2 meses, hay una persona que nosotros escuchábamos y seguimos mucho, que es este señor Carlos Jaramillo, con el tema de la salud y todas estas cosas. Y hace poco él corre, trota y eso, y tiene una salud inviable. El otro día se le rompió un menisco. O sea, lo que es él se vanagloria porque él es, ¿cómo se le llama eso? Él es como la imagen de Adidas. Sí, él es médico, pero él es como la imagen de Nike, no me acuerdo si es de Nike o de Adidas, de todo lo que es ropa para trotar y todo eso. Lo que es su vanagloria, se le rompió un
un menisco, una cosa, y lo tienen que operar y no puede correr. O sea, hay cosas de las que nos sentimos tan orgullosos y terminan siendo nuestra caída o nuestro tropiezo, ¿cierto? El tema del pelo frondoso también nos habla de poder. Él se sentía, él sobresalía con su cabellera, él era reconocido por eso. Y el poder lo terminó enredando y haciendo tropezar. Amados, ¿cuáles son esas cosas de las que nos vanagloriamos? Cuidado y te hace tropezar. ¿Cuáles son esas cosas que nos consideramos que no, nadie nos iguala a nosotros? Cuidado, porque nos pueden hacer tropezar. En la muerte de él también él cosechó lo que sembró. Y misericordia. Tuvieron misericordia de él, no lo mataron enseguida porque su papá había pedido misericordia. Pero llegó otro que no, los atravesaron con lanzas. Sin misericordia. Y cayó en un hueco y ahí lo taparon con piedras. La muerte fea. Pero eso fue lo que él sembró en vida. No tuvo misericordia ni de su hermano, ni de su papá, ni del reino, ni de Dios, ni de nada. Lo que nosotros sembramos, un día lo cosecharemos. También se me parece a la historia de Judas, porque luego de que traiciona, él muere. Y peor. Entonces, necesitamos reflexionar todas esas cosas en nuestra vida. Ahora, lo que Dios nos pide, cuando yo veo a Jesús, me doy cuenta que es todo lo contrario de lo que fue Absalón. Nos vemos a Jesús con sujeción y fidelidad al Padre. Todo lo que yo hago es lo que le veo hacer al Padre. El comportamiento de Absalón fue muy diferente al de su papá. No tenía fidelidades, no tenía amistades, todo era para él. En cambio, David tuvo sus resbalones, pero él todo estaba en función del reino de Dios. Incluso su familia la sacrificó por el reino y por establecer lo de Dios. En el caso, vemos a Jesús y él no buscó lo suyo propio o su conveniencia. Pasa de mí esta copa, el momento más duro, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Llegó a la cruz por nosotros. Todo lo contrario a Absalón. Vivir y amar para los hermanos. No hay nadie que ame más a otro que el que da la vida por su hermano, por su amigo. Ese es Jesús, la enseñanza, el desafío de Jesús para nosotros. Indudablemente la humildad. Mientras Absalón entró con carruajes, Jesús entró en un burrito, en un pollino. Mientras que Absalón puso todo el mundo estratégicamente para que cuando yo voy a entrar, todo el mundo... Resulta que Jesús no quería que supieran cuando Él llegaba. Todo lo contrario, en humildad, en todo eso. Jesús nos enseñó a perdonar. Absalón, lo que vemos es odio tras odio tras odio. Yo como les decía, y en él veo la historia del hijo pródigo de una manera diferente. Ahora, quiero preguntarte, y lo voy a hacer porque eso es una cosa personal. ¿En qué te pareces a Absalón? Perdón. De todo lo que hemos visto, ¿en qué te pareces a él? ¿En qué nos parecemos a él? Duro, ¿cierto? ¿Sabes? Hoy tenemos la oportunidad para que todo lo contrario podamos arrepentirnos de todas esas cosas que todavía hemos alimentado, el odio, el resentimiento. Yo voy a morir así.
Eh, ¿Dónde te puede llevar? ¿Te acuerdas cuando vimos también en el Salmo, cuando, cuando la palabra muestra de que, de que las amarguras, que las tristezas pueden afectar aún nuestra salud? Cómo el resentimiento, el dolor puede generar tantas cosas en tu salud. El perdón nos libera, nos ayuda a vivir en santidad, en sanidad. Y sabes, eso es lo que Dios quiere para ti. Sanidad, sanidad. ¿Te acuerdas cuando estábamos cantando esa canción, Tu gloria está cayendo, sanando heridas? Él quiere que tus heridas sean sanas, no que se infecten como se infectaron las de Absalón. A veces necesitamos levantar la mano, estoy herido, para que alguien pueda ayudarnos a sanar. Señor, me duele. Señor, esta herida me duele. Antes de ayer estaba viendo una película. O sea, yo no sé, yo me hago como la pregunta si realmente es así. Un tipo que, usted sabe, en esas batallas y tal, le agarran el brazo y o sea, entiendo que se la desprendieron de aquí, pero se levanta con más rabia y mi hermano, me llegan a tronchar una cosa, aguanta, aguanta, que me duele. Pero en las películas se levanta con más ímpetu, chacha con la otra mano y tal. Y necesitamos parar, en vez de ser agresivos, parar para ser restaurados. Si sigues caminando con esas heridas, la enfermedad, las consecuencias serán peores. Este es el tiempo para sanar, para enderezar. Quiero preguntarte, ¿sabes? Una de las cosas, de las primeras cosas que yo hice cuando conocí al Señor, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia. Y cuando yo recibí al Señor, hace casi 29 años, yo bajé de ese salón, ese era un salón del Hotel Hilton, y yo bajé del salón ese con la decisión de pedirle perdón a todas aquellas personas que le había causado mal, de los que había hablado mal. A veces no había dicho nada, pero había permitido que otros hablaran mal de otros. Yo bajé con la convicción de que tenía que cambiar mi actitud. Y hoy quiero hacerte esa invitación. Tal vez tú tienes que decir, Señor, hoy cambio mi actitud de estar hablando, de estar sembrando veneno, de estar contaminando con el dolor de mi corazón. Hay una expresión, a veces hay gente que no la empujamos para que caiga, sino que le vamos serruchando el palo, poquito a poco hasta que se quiebra. ¿A cuántas personas tal vez le hemos hecho eso? No les hemos dado un empujón para que caigan, pero le facilitamos las cosas para que tropiecen, para que caigan. Examinemos nuestro corazón, ¿sabes? Vamos a tomar la Santa Cena ahora, pero antes de hacerlo, para tomarla, necesitamos haber revisado nuestro corazón. Pedirle perdón al Señor. Yo quisiera que de pronto hoy pudieras tomar la decisión. Voy a cambiar. Señor, ayúdame a cambiar.